El día en que se rompió mi matrimonio comenzó con un video de Instagram. No hubo discusiones, ni mensajes extraños en el móvil, ni peleas épicas. Era un video de la peluquería de nuestro barrio y un reflejo en el espejo. En ese reflejo, mi mujer besaba al peluquero mientras le lavaba la cabeza. Yo, Álvaro Sánchez, 40 años, casado con Elena Fuentes desde hace 10. Nunca fuimos la pareja perfecta, pero no nos faltaba de nada. Al menos, eso creía yo. Hace unas 3 semanas, Elena anunció que había encontrado la peluquería de su vida en el barrio de Embajadores. Que allí había un peluquero joven que hacía cortes modernos. Me reí, le dije que parecía un anuncio, pero empecé a notar que iba allí cada vez más a menudo. Antes se cortaba el pelo cada 2 o 3 meses. De repente, aparecieron las mechas, los tratamientos, los cortes de flequillo. Y siempre con el mismo nombre en los labios, Jorge, el peluquero. Otra cosa que me molestaba también cambió. Empezó a arreglarse mucho para ir a esa peluquería. La culminación número 1 ocurrió el día en que dijo que prefería ir sola a la peluquería porque le daba vergüenza que yo la esperara dentro. La situación número 2 ocurrió cuando vi un mensaje en su móvil mientras ella se duchaba. No miré el contenido, pero vi el nombre guardado como Jorge León, con un pequeño corazón detrás. No abrí la conversación. Cerré la pantalla. Me repetí a mí mismo que seguramente era una broma, que todo el mundo pone iconos tontos en sus contactos. Y entonces vino esa noche del video. Yo estaba haciendo zapping en la tele del salón mientras Elena preparaba la cena en la cocina. Teníamos la cuenta de Instagram abierta en la tele para ver vídeos de recetas y chorradas. Me salió un video sugerido de una barbería moderna de Madrid. Reconocí al instante el logo que había visto en las bolsas que traía Elena. Lo abrí sin pensar mucho. Música reggaetón de fondo, plano de la peluquería, gente riendo, un tío tatuado lavando la cabeza a una chica. Todo normal, hasta que el cámara gira un poco y el espejo del fondo refleja la escena desde otro ángulo. Y ahí, en pequeño pero clarísimo, vi a una mujer levantando la cabeza y besando al barbero en la boca mientras él le sostenía el cuello con las manos enjabonadas. Mi cerebro tardó un segundo en entender que esa mujer era mi mujer. El pelo, la chaqueta vaquera, el maldito lunar en el cuello. Noté cómo se me dormían los dedos de la mano con el mando, como si me estuviera quedando sin sangre. Puse el video en pausa y me acerqué a la pantalla casi pegando la nariz. No había duda. Era Elena. Y el barbero, Jorge. No dije nada. No llamé a gritos a Elena desde la cocina. Lo único que hice fue coger el móvil, buscar la cuenta de la barbería y guardar el video en silencio. Estaba con el corazón golpeándome el pecho cuando escuché su voz desde la cocina preguntando qué quería de cenar y en mi cabeza ya estaba empezando a montar una historia que no sabía todavía cómo iba a terminar cuando vi un detalle en el video que me heló aún más. Amplié el video con el móvil y fijé la vista en la esquina del espejo. Además del beso había otra cosa. En la repisa detrás de ellos se veía claramente el bolso de Elena. El bolso que había comprado hacía 2 semanas y que no soltaba nunca. Eso quería decir que el video era reciente, no de hace meses. Y abajo se veía la fecha de publicación. Hacía solo 3 horas. A esa misma hora Elena me había dicho por WhatsApp que estaba en la peluquería y que luego bajaba a comprar al súper de al lado. El cuerpo me pedía entrar en la cocina y estamparle el móvil en la encimera, preguntarle qué estaba viendo. Pero había otra parte de mí que quería asegurarse de que no estaba volviéndose loco. Decidí callar en ese momento. Durante la cena casi no abrí la boca. Elena hablaba del trabajo, de una paciente pesada, y yo solo asentía. Tenía el estómago cerrado, la comida me sabía a cartón. Cada vez que la miraba veía la imagen del beso en el espejo. Mini Clímax 3 fue al día siguiente, en el curro.
No podía concentrarme. En la pausa del café abrí otra vez la cuenta de la barbería. Habían subido más vídeos, más historias. En una se veía a Elena sentada en el sillón, riendo mientras Jorge le echaba agua con la manguera del lavacabezas. Él le tocaba la frente con una toalla de una forma que no era profesional. Nadie más en el plano. En otra historia, un boomerang de ellos dos chocando los puños. Ella llevaba la misma blusa que le vi el día que dijo que salía tarde por una reunión con el jefe. La garganta se me cerró tanto que tuve que salir a la calle a respirar. Ahí llegó el momento en que dejo de sospechar y empiezo a saber. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Esa tarde Elena me escribió que saldría tarde, que luego iría directa a la peluquería a las 6:30 para que le retocaran las mechas y que no hacía falta que la recogiera, que ya venía en metro. Yo respondí que vale, que ningún problema. Y a las 6 en punto me planté con el coche en la calle de la barbería. Lo hice casi sin pensar, con un cosquilleo constante en la nuca. La barbería estaba abierta, luces encendidas, música fuerte. Desde fuera solo se veía la zona de los sillones y el mostrador. Había un chaval joven barriendo y un cliente en la silla. Pregunté con voz bastante más tensa de lo que me hubiera gustado si Jorge estaba. El chaval me dijo que estaba atrás, en la zona de lavacabezas, que ahora salía. Me quedé ahí, al lado de la puerta, y en ese momento escuché la risa de Elena al fondo. Reconocí hasta el tono. Me acerqué un poco, buscando ángulo. Había una cortina gruesa negra separando la zona de lavacabezas de la sala principal. La cortina no cerraba del todo, quedaba un hueco pequeño. Me moví un poco a un lado, con el corazón retumbando, y por ese hueco vi una escena que todavía se me clava en la cabeza cuando cierro los ojos. Elena de pie, con el pelo húmedo, envuelta en una toalla, pegada al cuerpo de Jorge. Él la abrazaba por la cintura, ella le rodeaba el cuello con los brazos. No era un abrazo rápido de amigos. Estaban quietos, pegados, como si no existiera nadie más. Noté un calor raro subirme desde el estómago hasta las orejas. Me ardían. No pensé en nada más. Aparté la cortina con la mano de golpe. Elena se giró, Jorge también. Ella pegó un salto hacia atrás, se le resbaló la toalla del hombro. Él se quedó medio encogido, con las manos levantadas. El chaval de la escoba dejó de barrer en seco y miró hacia nosotros con los ojos abiertos como platos. Yo solo dije una frase. Muy baja, tan baja que casi ni me oía a mí mismo mientras sentía cómo me temblaban las piernas. Pregunté qué está pasando aquí. Y la respuesta de Elena fue el primer intento de tapar un incendio que ya se le estaba yendo de las manos. Elena se recolocó la toalla como pudo y se acercó a mí con las manos por delante, como si yo fuera el que estuviera a punto de hacer algo grave. Tenía la cara blanca. Me dijo que no montara un numerito, que no era lo que parecía. Yo solté una risa seca. Le dije que acababa de verla en un video besando a su peluquero y que ahora misma la encontraba abrazada detrás de una cortina. Que me explicara entonces qué parecía. Jorge intentó hablar. Me dijo que me calmara, que solo estaban bromeando, que había mucho cariño pero nada más. Le clavé la mirada. Le dije que conmigo no iba lo de tomarme por tonto y que cerrara la boca un momento. Él dio un paso atrás. Se notaba que no estaba acostumbrado a que le plantaran cara así en su terreno. Mini Climax uno de ese rato fue cuando Elena soltó que el beso del video había sido una apuesta. Que sus compañeros estaban allí, que había alcohol, que todos se estaban riendo y que ella había tenido un momento de tontería. Lo dijo rápido, como si al decirlo deprisa pudiera borrar la imagen de mi cabeza. Yo miré al chaval de la escoba. El chaval bajó los ojos hacia el suelo. Ese gesto valió más que 100 excusas.
Le dije a Elena que recogiera sus cosas, que nos íbamos a casa a hablar y que Jorge se mantuviera lejos. Ella intentó tocarme el brazo. Noté su mano temblando, pero me aparté. Pagó deprisa en la caja, sin mirar a nadie. Salimos a la calle. El trayecto en coche hasta Carabanchel fue en silencio. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y mis dedos golpeando el volante. En casa empezamos la segunda ronda. Nos sentamos en el sofá. Yo me puse delante, sin tele, sin música. Le dije que empezara desde el principio y que esta vez no me contara cuentos. Elena se echó a llorar. No un lagrimón suelto, fue un llanto feo, con mocos y todo. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose apagada, que yo estaba siempre cansado con el trabajo, que necesitaba sentirse guapa y viva. Que Jorge solo la escuchaba, que no era tan grave. Le pregunté desde cuándo. No me contestaba. Se tapaba la cara con las manos. Repetí la pregunta, más serio. ¿Desde cuándo? Ahí salió el siguiente golpe. Dijo que llevaban viéndose así un mes, que al principio eran solo charlas, luego cafés después de la peluquería, luego algún beso. Que nunca habían ido a un hotel, que todo había sido en el local. Lo dijo como si eso lo hiciera menos traición. A mí me sonó igual de sucio. Mini Climax 2 fue cuando saqué el móvil y puse el video de Instagram en la tele del salón. Lo dejé en pausa justo en el momento del beso en el espejo. Elena apartó la mirada. Le dije que ese video no era una anécdota, que era publicidad. Que cualquier vecino, cualquier amigo, podía haberlo visto. Que nuestra intimidad, lo poco que quedaba de ella, estaba colgando en una cuenta pública. Se mordió el labio hasta hacerse una pequeña marca roja. Entonces hice algo que no estaba en mis planes iniciales. Le pedí el móvil. Me lo dio a regañadientes. Yo ya sabía el código, no tenía secretos conmigo. Fui directo a WhatsApp. El chat con Jorge estaba silenciado y archivado. No era la conversación inocente de una paciente con su peluquero. Eran mensajes a todas horas, notas de voz, fotos de cafés, selfies en el espejo del baño de la clínica, comentarios sobre mí. Frases tipo hoy ha vuelto Álvaro hecho polvo, pobre, ni se entera. Se me encogió algo dentro al leer eso. Le pregunté si de verdad se sentía tan lejos de mí que tenía que burlarse de mí con su peluquero. Ella juraba que no se burlaba, que solo estaba desahogándose, que no quería que llegara tan lejos. Mini Clímax 3, y el que me terminó de romper, fue una nota de voz de Jorge que escuché con el móvil pegado al oído mientras Elena me suplicaba que no la pusiera. El tío le decía que dejara ya a su marido, que se merecía una vida mejor, que podían buscar un estudio juntos. No eran solo besos escondidos. Había un plan, aunque fuera torpe. No le pegué a nadie, no rompí nada. Me levanté del sofá y dije que necesitaba un plan yo también, pero que no era el mismo que tenían ella y Jorge. Elena me siguió por el pasillo, agarrándome del hombro, preguntando qué iba a hacer. Y lo primero que se me ocurrió fue una frase corta que la dejó clavada en el sitio. Le dije que a partir de ese momento dejaba de ser su marido para convertirse en alguien con el que iba a tener que negociar. La palabra negociar no la dije por decir. Esa misma noche dormí en el sofá, con la espalda hecha polvo, pero con la cabeza dando vueltas muy clara. Teníamos una cuenta conjunta, un piso a medias, un coche a mi nombre y otro a nombre de ella pero pagado por los dos. No soy millonario, pero trabajo en una asesoría, sé cómo se mueven los papeles. Si ellos estaban planeando una vida nueva, yo iba a preparar la mía sin avisar. Esa fue mi manera de vengarme, fría y metódica. Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo. Dije que estaba malo. No era mentira del todo, el estómago seguía revuelto. Fui al banco a primera hora. Separé mi nómina a una cuenta solo mía,
moví mis ahorros, cancelé la tarjeta secundaria que Elena usaba para compras grandes. No dejé a cero la cuenta conjunta, no soy un salvaje, pero sí la dejé con lo justo para gastos de la semana. El director del banco me miró con cara rara, pero no hizo preguntas. Mini Clímax 1 vino cuando decidí que Jorge no se iba a ir de rositas. No le iba a pegar ni a destrozarle el local, pero tampoco iba a quedarme callado. Busqué en redes su perfil personal. Lo tenía lleno de fotos de cortes de pelo y de su perro, nada más. Tiré del hilo y encontré a su madre, a una hermana y a una exnovia con la que aún se intercambiaba comentarios. Preparé un correo desde una cuenta nueva, sin insultos ni amenazas, solo con hechos. Les adjunté el video de Instagram, unas capturas de las conversaciones en las que él decía que quería que Elena dejara a su marido, y un mensaje corto explicando que llevaba un mes acostándose con una mujer casada que además era cliente. Lo envié y cerré el portátil con las manos sudadas. Luego llamé a la clínica dental donde trabajaba Elena y dije que ese día no iría a recogerla porque teníamos asuntos personales serios. Nadie preguntó demasiado. Por la tarde, cuando llegó a casa, ya había descubierto el primer golpe. Entró en el salón con la cara desencajada diciendo que la tarjeta le había fallado al pagar en el supermercado. Le dije tranquilo que se había acabado el tiempo de financiarle sus ratos de peluquería con mi esfuerzo. Ahí subió la tensión. Ella empezó a gritar. Me llamaba rencoroso, inmaduro. Yo mantuve la voz baja, sin levantarme del sillón. Le dije que no pensaba mantener a nadie, que estaba pensando en irse con otro, que si quería otra vida empezara por pagarla a ella. Le conté lo del correo a la familia de Jorge. Se quedó helada. Dijo que cómo se me ocurría meter a gente que no tenía culpa. Le respondí que su madre no tenía culpa, ni la mía tampoco, y sin embargo estaban en medio de esta historia sin haberlo elegido. Mini Clímax 2 fue un mensaje que le entró en su móvil delante de mí. Era de Jorge. Decía que qué estaba pasando, que su ex le había mandado el video, que su madre le había llamado llorando preguntando qué clase de persona era. Elena me miró con una mezcla de rabia y miedo. Yo me limité a decir que acabábamos de poner las cartas sobre la mesa. No necesitábamos esconder nada ya. El último paso de esa venganza fue en casa. Cogí una maleta grande y empecé a guardar mis cosas más importantes, pero no para irme aún, sino para que ella viera que esto iba en serio. Metí documentos, parte de la ropa, mi portátil del trabajo, el portátil viejo donde había guardado una copia de todo. Cuando volvió del baño y vio la maleta abierta, se le aflojaron las piernas y se apoyó en el marco de la puerta. Me preguntó si me estaba yendo. Le dije que no todavía, que antes teníamos que tener una conversación final muy clara. Pero que cuando saliera por la puerta no pensaba volver sin una decisión tomada. Esa noche no hubo gritos, solo dos personas moviéndose por el piso como desconocidos, chocando en el pasillo sin mirarse. Yo me acosté otra vez en el sofá, mirando el techo, con la espalda protestando, mientras sentía a Elena pasearse por el pasillo una y otra vez. Y supe que al día siguiente tocaría esa conversación que ninguno de los dos quería tener pero que ya era imposible seguir aplazando. La última conversación empezó un sábado por la mañana con un café frío entre las manos y el estómago vacío. Elena se sentó enfrente de mí en la mesa de la cocina con una sudadera grande, el pelo recogido de cualquier manera y la cara hinchada de no dormir. Tenía las manos apoyadas en la taza, como si necesitara algo que agarrar para no caerse. Yo notaba el pulso en las sienes, un latido seco, constante. Le dije que no íbamos a discutir sobre si lo que había pasado era o no era una infidelidad, porque ya lo había visto con mis propios ojos. Que lo único que quería saber era qué quería hacer ella a partir de ahora. No lo adorné. No había nada que adornar. Elena al principio evitaba mirarme.
Luego levantó la vista y soltó lo que llevaba días dando vueltas. Dijo que no sabía si estaba enamorada de mí todavía, que conmigo se sentía segura pero no ilusionada, que con Jorge se sentía otra persona. Mini Clímax 1 fue esa frase. Lo de segura pero no ilusionada. No fue una puñalada dramática, fue un golpe seco en la boca del estómago. Me quedé unos segundos sin poder tragar el café. Le pregunté si estaba dispuesta a tirar por la borda 10 años de vida en común y un piso y todo lo que habíamos construido por la ilusión de una persona a la que conocía desde hacía un mes. Se echó a llorar de nuevo. Dijo que no quería perderme, pero que tampoco podía prometer que lo nuestro volviera a ser lo de antes. Le conté entonces algo que aún no le había dicho. Mini Clímax 2. Le dije que el día anterior había hablado con un abogado. Que me había explicado cómo funcionaba una separación en nuestro caso, sin hijos, con hipoteca, con cuentas. Que yo estaba dispuesto a hacerlo todo de la manera más limpia posible, pero que no iba a aceptar quedarme como el tonto que traga y sigue igual. Eso la descolocó. Creo que hasta ese momento no había creído que yo fuera capaz de mover ficha de verdad. Hubo un momento en el que se acercó y me cogió la mano por encima de la mesa. Sus dedos estaban fríos. Me dijo que podíamos intentar terapia de pareja, que ella cortaría con Jorge, que borraría su contacto, que cambiaría de peluquería. Que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Le pregunté por qué no se le habían ocurrido esas ideas antes de empezar a meter la lengua en la boca de otro delante de una cámara. Me miró con un gesto mezcla de vergüenza y rabia. Mini Clímax 3 fue una confesión que no esperaba. Dijo que Jorge ya le había mandado un mensaje esa mañana diciéndole que se apartaba, que no quería líos con su familia ni perder clientes, que igual se cambiaba de barrio. Elena se quedó callada después de decir eso. Me di cuenta de algo en su cara que no había visto aún ahí. Había una especie de vacío, como si de repente hubiera entendido que ese tío por el que estaba arriesgando todo salía corriendo en cuanto se complicaban las cosas. Ahí fue cuando se aflojó algo en mí. No la pena ni la rabia, eso seguía, pero sí la idea de que yo tenía que recuperarla a cualquier precio. Me di cuenta de que no quería ser el plan B de nadie. Le dije con calma que la respetaba como persona, que no iba a destruirla económicamente, pero que ya no podía confiar en ella como esposa. Que cada vez que la viera mirando el móvil pensaría en mensajes archivados y besos escondidos en lavacabezas. Ella me pidió tiempo, que no tomáramos decisiones en caliente. Yo llevaba una semana ardiendo por dentro, así que de caliente tenía poco. Le respondí que mi decisión estaba tomada. Que no iba a meter sus cosas en bolsas de basura ni a tirarlas por la ventana, pero que sí iba a empezar a buscar habitación en otro sitio y a iniciar los papeles con el abogado. Y ahí, con la cara roja y las manos sujetando la taza como si se fuera a desmoronar, Elena soltó una última frase baja, casi en un susurro, que aún hoy me cuesta digerir. Dijo que quizá esto era lo que necesitaba para darse cuenta de lo que de verdad quería. Un mes no parece mucho tiempo cuando lo dices rápido, pero puede cambiarlo todo. Desde el día del video hasta hoy no ha pasado más de ese mes, y sin embargo siento que el Álvaro que se sentó en el sofá con el mando en la mano ya no existe. Ahora estoy en una habitación alquilada en Lavapiés con una cama individual, un armario pequeño y una ventana que da a un patio interior donde se escuchan voces a todas horas. No es la vida de anuncio que uno se imagina a los 40, pero duermo sin escuchar pasos nerviosos por el pasillo ni el sonido del móvil vibrando a escondidas. Los primeros días después de la conversación fueron raros. Me quedé aún en el piso una semana, pero con todo ya decidido. Hablamos con calma de lo práctico. Reparto de muebles, la hipoteca, quién se quedaba con qué. Ella aceptó que yo dejara de aportar a la cuenta conjunta más allá de lo necesario mientras se organizaba todo. No hubo escenas de tirar platos ni portazos violentos.
Solo silencios largos y gestos torpes al cruzarnos en el pasillo. La familia lo supo en cuanto empezó a notarse que yo no estaba en casa. No les enseñé el video a todos, no quise convertir aquello en un espectáculo, pero sí se lo mostré a mis padres para que entendieran que no era una discusión tonta. Mi padre apretó los labios y se levantó de la mesa sin decir nada. Mi madre me tocó la mano y me preguntó si estaba comiendo bien, lo mismo de siempre. Los padres de Elena empezaron enfadados conmigo, pensando que estaba exagerando, hasta que ella misma acabó reconociendo lo que había pasado. Después de eso ya no hubo reproches. Solo caras tristes y llamadas cortas. De Jorge supe por un mensaje que me llegó de un número desconocido. Era su exnovia, la que había recibido el correo. Me dio las gracias por abrirle los ojos, dijo que llevaba años pensando que él no era de fiar y que ahora lo veía claro. Supe también que había tenido bronca en el local, que algunos clientes habían dejado de ir, que él se había tomado unos días. No me alegré ni me dio pena. Solo fue un dato más. Mi venganza ya estaba hecha desde el momento en que ambos tuvieron que ponerle cara a sus actos. ¿Y yo qué he aprendido de todo esto? Que la confianza no se rompe de golpe, se va llenando de pequeñas grietas que nadie mira hasta que un día se cae al suelo. Que no basta con pagar facturas y llegar a casa cansado pensando que eso es suficiente. También he aprendido que uno puede querer a alguien y aún así decidir irse porque quedarse duele más que marcharse. No es una frase bonita, es la sensación que tengo en el pecho cuando abro la puerta de mi nueva casa y no tengo que adivinar de quién es cada notificación que suena en el salón. No voy a mentir. Hay noches en las que echo de menos cosas muy concretas. El olor de Elena cuando se echaba crema en la cara antes de dormir, sus bromas malas con los programas de la tele, la forma en que se reía cuando se le pasaba el punto serio. Y hay mañanas en las que me despierto con la imagen del espejo de la barbería y noto otra vez ese hormigueo en las manos. Supongo que tardará en irse. De momento lo único que tengo claro es esto. No voy a perseguir a nadie para que me elija. No voy a convertirme en policía de móviles ajenos. Prefiero empezar desde cero en una habitación pequeña en Lavapiés que vivir en un piso más grande mirando de reojo cada notificación. En unas semanas firmaremos los papeles, y ese día probablemente se me encoja otra vez el estómago, pero también será el principio de algo distinto. No sé si encontraré otra pareja, si volveré a confiar al 100% en alguien. Ahora mismo solo pienso en acostumbrarme a comer solo sin sentir que la silla de enfrente está vacía por culpa de un beso en un espejo. Lo que sí sé es que, la próxima vez que vea un video tonto de Instagram en la tele del salón, me acordaré de todo esto y, en lugar de preguntarme qué está escondiendo la persona que tengo al lado, elegiré con mucho cuidado quién se sienta a mi lado antes de darle al play.